y quería preguntarles, que algunos deben saber igual, pero ¿por qué piensan que me llamo Celeste? Sí, me llamo Celeste por Belgrano y acá sé que la mayoría son de Talleres, así que lo siento mucho. Pero bueno, mi papá era muy fanático, muy loco por Belgrano, entonces dijo, si nace una nena le voy a poner Celeste. Por poco no me puso Victoria Celeste, pero bueno, ahí mi mamá dijo, para un poco, tanto no le vamos a poner, así que quedé como Celeste Agustina. ¿Y cuántos conocemos en el mundo, nosotros mismos, que tenemos una devoción, una pasión por algo, un amor muy grande por algo o por alguien o por el fútbol? Lo vemos ahora que salimos campeones del mundo, la cantidad de gente que hacía un montón de cosas para que podamos ganar. También pensaba por trabajo, por carreras, y todo eso es un amor, una devoción, es una adoración por algo. Entonces me puse a buscar lo que era la palabra adoración. Y vi que había muchísimos significados de la palabra adoración. Había palabras en hebreo, palabras en griego, en arameo, que ni siquiera sabía pronunciar. Le dije, no me voy a poner en ridículo diciendo palabras que ni sé. Pero algunos de estos significados, los voy a leer, eran postrarse delante o arrodillarse delante de, dar acción de gracias, también era lo que les decía, como mi papá, una pasión, una devoción, un amor muy grande por algo. Y también cuando intentaba definir lo que era la palabra de oración con mis propias palabras, hacía un gesto. Y me empecé a dar cuenta que cada vez que decía, bueno, me sentaba y decía, bueno, ¿qué es adoración? Hacía esto. Adoración es... Entonces, eso es lo que es la adoración. Es dar algo, es entregar algo. Porque uno cuando ama algo tanto, lo que hace es que toda su vida empieza a girar en torno a eso. Entonces, me fui a una historia muy conocida en la Biblia, que me parece que define de una manera muy hermosa lo que es la palabra adoración. Entonces, si me quieren acompañar, esta historia está en Lucas 7, y está en Lucas 7, 37 al 38. El título de esto, bueno, en mi Biblia, NBI, decía que es una mujer pecadora unge a Jesús. El contexto de este capítulo, de esta parte de que es una mujer pecadora que unge a Jesús, es que era un fariseo, un líder religioso, que se llamaba Simón. Simón, este líder religioso, este fariseo, había invitado a Jesús a comer a su casa. Y es acá donde ocurre esta historia. Lucas 7, del 37 al 38, dice, ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Esta mujer, que dice en el versículo, dice, una mujer que tenía fama de pecadora. Esta mujer se dice que al tener fama, es decir, que en el pueblo ya se andaba rumoreando o se decía de por qué era pecadora, los que estudian la palabra dicen que era una prostituta. Por eso realmente se conocía de por qué era pecadora. Y me pareció muy interesante, empecé más o menos a verle esas palabras clave, y me pareció muy interesante que dice, se presentó con un frasco de alabastro. Se presentó, a diferencia de Jesús, el fariseo había invitado a Jesús. A esta mujer no lo invitó, dice que se presentó. O sea, era una persona que cayó media colada, fue como de pecho. Pero me gusta porque fue colada, pero no fue sin nada. Por lo menos fue colada, pero vino con algo. Dice que fue con un frasco de alabastro.
Un frasco de alabastro era como un recipiente, se asemejaba al mármol. Entonces todo lo que se ponía ahí eran ungüentos, aceites, perfumes, y eran cosas muy caras, porque lo que hacía el alabastro era que no se haga impuro o no se contaminara lo que había en ese alabastro. Entonces se dice que era muy caro, muy fino, era como traer un perfume de París, de Chanel. Entonces lo que hacía era que no se contaminara. Y me llamó la atención porque esta mujer que era pecadora, una mujer que no, tenía la fama, entonces la gente como que, me imagino, no se quería acercar mucho a ella, o los fariseos no querían estar rodeada con ella. Entonces dice que la mujer se presentó, me imagino se fue corriendo, o sea, supo que estaba Jesús y se fue corriendo a la casa del fariseo. Entonces esto me llamó la atención de esta historia. La mujer dio todo lo que tenía para el Señor, dio algo muy caro. O sea, ¿cuánto realmente vamos a dar algo caro por alguien que no amamos, por alguien que no queremos tanto? Y me llevó a que adorar es también entregarle todas las cosas que son valiosas para mí a Dios. ¿Por qué? Porque todo es para Dios, todo es por y para Dios. Y pensaba eso, que cuántas veces a nosotros nos cuesta entregar lo más valioso que tenemos para nosotros. Ella no le importó nada y fue y se lo entregó en adoración a Jesús. Entonces, también me dice que el versículo se arrojó llorando a los pies, se los besaba y se los ungía. Y me encantó porque ella no solo que le entregó todo, sino que se humilló ante el Señor, porque sabía realmente cuál era su condición y sabía realmente quién era Dios. Y me llevó esto que para adorar necesito entender quién es el Señor y quién soy yo. Y vemos acá a la mujer, vio al Señor como era en verdad, aquel Mesías del que tanto venían hablando, del que tanto esperaban. En contraste estaba el fariseo, que si seguimos leyendo el capítulo 7 de Lucas, vemos que el fariseo decía, si este realmente es el profeta, sabría que esa mujer es pecadora. Y Jesús, leyendo los pensamientos, le decía, esta mujer vino, me lavó los pies, me ungió, y vos no hiciste eso. ¿Por qué? Porque en la época era cortesía que alguien, cuando invitabas a alguien, el anfitrión tenía que besarlo como un saludo, tenía que ungirle la cabeza y tenía que lavarle los pies. El fariseo Simón no había hecho eso, pero sí lo hizo esa mujer que fue colada, que encima no la había invitado a nadie. Y también hay un libro que me gustó mucho, porque es esto de, para adorar necesito entender quién es el Señor y quién soy yo. Hay un libro que estoy leyendo hace como 2 años, que todavía no lo termino, que es de John Piper, o Piper, no sé cómo se pronuncia, que se llama No desperdicies tu vida. Y decía de que tenemos 2 formas de adorar a Dios. Lo podemos hacer como con un telescopio o lo podemos hacer con un microscopio. Cuando lo hacemos con un microscopio, hacemos que algo realmente chiquito que casi no se vea mayor a lo que es en verdad. Es como si yo agarrara ahora, haga así y lo ponga en un microscopio, van a aparecer un montón de bichos así que nos da asco. Pero cuando lo hago en un telescopio, veo algo que realmente es tan grande, lo puedo ver a mis ojos. Y pensaba, no sé, en la luna, por ejemplo. Vemos la luna cuando está en luna llena o en cualquier momento y decimos, qué hermosa que se ve la luna hoy. Y cuando lo ponemos en un telescopio, cada vez más lindo nos parece. Y es lo mismo, buscar adorar a Dios, lo tenemos que hacer como con un telescopio. Eso tan hermoso, como recién nos gozábamos a Victoria, ¿sí? Es realmente sentir el Señor y tratar de ver al Señor como realmente es. Estas 2 cosas que les decía ahora, de el entregarle todo al Señor, hasta lo más valioso, y realmente ver mi condición, ver quién soy yo y quién es Él, pensaba que viene de un corazón sincero, viene de un corazón transformado y también viene de entender quién es Jesús y lo que Él puede hacer en mi vida y en la vida de los demás. Y en Juan 4, del 23 al 24,
el Señor nos dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre, que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu. Yo decía, bueno, ¿qué es espíritu? Decía, es lo más profundo de nosotros, con nuestro corazón. Es entregarle todo. Es como esa mujer que lo entregó todo. Y en verdad, con mi mente, entendiendo realmente quién es Jesús, quién es Él y quién soy yo. Y qué hermoso, pensaba, qué hermoso que el Señor nos vea y nos diga, wow, Él, ella, es una verdadera adoradora. Porque realmente me ama con todo su corazón y realmente entiende quién soy yo y quién es Él. Entonces, decía, qué hermoso que el Señor nos vea de esa manera. Que el Señor nos vea diciendo, estos son unos verdaderos adoradores. Y llego a la conclusión de que en esta temporada de Avanzamos, esta temporada en que estamos avanzando, que nuestra adoración al Señor sea, toma papá, toma mi vida y te lo entrego todo como adoración. Te lo entrego todo porque sé a dónde vas. Cuando el pastor nos hablaba de esto de avanzar, él siempre nos decía que el Señor nos está invitando, nos está diciendo, ¿venís o no venís? Y esa es nuestra respuesta, toma mi vida. Entonces, nada, quería compartirles eso y muchas gracias. Amén. Con la calidad de predicadores que tenemos en casa, yo no voy a predicar más. Pero qué verdad, ¿no? Esto que nos extiende la mano y nos dice, avanzamos. Y es nuestra adoración lo que va adelante. El Salmo 115 dice que los ídolos que no tienen ojos, no ven, no tienen patas, no se pueden mover. Dice la palabra que los que confían en esos ídolos se transforman en lo que son. O sea, mi adoración me transforma. Es lo que nos enseñaba Celeste. Es mi adoración, lo que yo adoro, me voy a convertir en lo que adoro. Si adoro a Dios, habrá más de Dios en mi vida. Este desafío de avanzar juntos, avanzamos juntos hacia algo que Dios ya ha preparado, tiene que ver con nuestra adoración. Yo le hago una pregunta, ¿qué es lo primero que nos roba Satanás cuando quiere molestarnos? Nuestra adoración. Porque la adoración va ligada a la oración. Adorar y orar tienen las mismas raíces. Lo primero que va a hacer Satanás es quitarte tu capacidad de adorar y orar. Y eso te va a debilitar y te va a llevar hacia estancarte, a quedarse. Pero cuando entendemos la claridad de que adorar es un avance, me meto. ¿Cuántos estamos colados en el reino? Yo estoy colado en el reino, ¿o no? Si Él nos invitó y nos metimos, supimos dónde estaba y fuimos. Qué bueno es decir, Señor, yo quiero adorarte. Con mi tiempo, con mis tareas, con mi trabajo. No tenerlo a Dios solamente en estas cuatro paredes para adorar lo que es hermoso. Yo amo, soy fanático del cuerpo de Cristo. Pero llevar nuestra adoración más allá. Llevar nuestra adoración a los lugares más oscuros. Y no me refiero a canciones. Me refiero a llevar mi vida como una antorcha en medio de la oscuridad. Pero Satanás siempre nos va a querer quitar la adoración. Miren, la Escritura nos muestra que el único tiempo que el pueblo de Israel no cantó, miren que el pueblo de Israel, los judíos, los hebreos, les gusta las canciones, cantar, celebrar. El único tiempo que no cantó el pueblo de Israel fue cuando estuvo en cautiverio. Dice la palabra que tenían sus arpas y salterios colgados. Porque lo que Satanás quiere hacer es limitar tu alabanza y tu adoración. Pero cuando vos entendés el poder de la alabanza y la adoración, te pones en pie y avanzás. Vas a ese Cristo, te humillás, llorás lo que tengas que llorar, rompés lo que tengas que romper, te das como te tengas que dar. Y yo te puedo asegurar que Dios se va a gozar de tu vida. ¿Querés ponerte de pie en el nombre de Jesús? Ya vamos a participar de la cena, vamos a prepararnos para participar de